Hola, soy Alex Ulloa. En esta oportunidad, el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú tiene el agrado de compartir un nuevo coloquio constitucional. Hoy apreciaremos la entrevista realizada por Orlando Curacacón, director de publicaciones del SEC, al ex magistrado del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, doctor Hermógenes Acosta de los Santos. La conversación tiene como tema principal la importancia y el rol de los tribunales constitucionales. La visión del también profesor Acosta de los Santos nos permitirá identificar rápidamente las fortalezas de la justicia constitucional dentro de los sistemas democráticos. Sin mayor preámbulo, los invito a participar de esta interesante conversación. Bienvenidos. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas organizados por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. El día de hoy nos acompaña gratamente el doctor Hermógenes Acosta de los Santos. Me voy a permitir presentarlo de forma resumida, no le voy a hacer justicia, pero vamos a decir más o menos lo más resaltante del doctor. A ver, el doctor es licenciado en Derecho por la Universidad de Santo Domingo, es máster en Derecho Empresarial y Legislación Económica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Tiene estudio de posgrado en Derecho Privado Francés, Europeo e Internacional por la Universidad Panteón Assas, París II, en Derecho Constitucional y Justicia Constitucional Hispanoamericana por la Universidad Castilla-La Mancha y la Universidad Estatal de Costa Rica, entre otras. Ha sido juez de carrera por 13 años, magistrado del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, profesor universitario y es autor de diversos artículos y obras en materia de Derecho Constitucional y de Derecho Procesal Constitucional. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, le agradezco muchísimo y bienvenido nuevamente a esta ciudad hermosa de Arequipa. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Ok, bien. Doctor, quisiera preguntarle en primer lugar su opinión acerca de la importancia de los tribunales constitucionales como entes, como órganos que forjan un Estado constitucional. Quisiera saber qué opina al respecto. Bueno, para mí la existencia de los tribunales constitucionales y de la justicia constitucional es muy importante. Y sin un tribunal constitucional, sin justicia constitucional, no habría posibilidad de mantener funcionando el Estado social y democrático de derecho. Todos sabemos la peregrinación que por toda Europa hizo en su momento Hans Kelsen, que es realmente el precursor de los tribunales constitucionales. En un momento en que no se entendía la necesidad y la importancia de los tribunales constitucionales. Estamos hablando de la segunda década del siglo pasado, del siglo XX. Y Hans Kelsen divulgó la necesidad, trabajó para convencer sobre la necesidad de la existencia de los tribunales constitucionales. Hay una obra publicada que recoge un debate famoso que hubo entre Hans Kelsen y Carl Schmitt. Eso en el año 1930-1931. Y entonces, ¿en qué consistió el debate? Bueno, Hans Kelsen hablaba de la necesidad del Tribunal Constitucional y explicaba por qué el Tribunal Constitucional era necesario. Carl Schmitt tenía una posición contraria. Carl Schmitt entendía que no era necesario el Tribunal Constitucional para la defensa de la Constitución. Él entendía que el garante de la Constitución era el jefe de Estado, planteando que el jefe de Estado ya era prácticamente un poder neutro, que realmente ya en la experiencia y la realidad europea el poder estaba en el Parlamento. Y que al Parlamento era que había que controlarlo y que eso lo podía hacer el jefe de Estado y que no era necesario un tribunal constitucional. Pero Hans Kelsen
mantuvo la posición de que sí, que era necesario, que el jefe de Estado no podía defender la Constitución porque precisamente quien tenía posibilidad de violar la Constitución al mismo tiempo no podía ser el defensor de la Constitución. Hank Kelsen planteaba que en la Constitución están establecidos, digamos, los límites de los poderes, están establecidos los derechos fundamentales, y él se planteaba la siguiente cuestión: si se violan esos derechos fundamentales, si los poderes extralimitan, se pasan de sus límites, ¿quién va a resolver esto? Si el Parlamento dicta una ley que es inconstitucional, ¿quién va a defender la supremacía de la Constitución? Y entonces Hank Kelsen entendía que ese era el Tribunal Constitucional. En Europa eso no se aceptó de manera pacífica. El primer Tribunal Constitucional es el Tribunal Constitucional de Checoslovaquia de enero de 1920 y el de austríaco es de octubre de 1920. Pero estos dos tribunales no pudieron funcionar en la realidad por la crisis política en que se encontraba Europa, cercana ya, terminada la Primera Guerra Mundial y cercana a la Segunda Guerra Mundial. Hubo mucha resistencia para la creación de tribunales constitucionales en Europa, pero después de la Segunda Guerra Mundial y de todo lo que significó el nazismo, la clase política europea se convenció de que era necesario un tribunal constitucional porque quienes detentaban el poder tenían vocación para violar la Constitución. Y ahí entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, vienen la ola de tribunales constitucionales, el Tribunal Constitucional alemán, el Tribunal Constitucional italiano y ya posteriormente el Tribunal Constitucional español del 78, Consejo Constitucional francés de 50 y pico. Y bueno, aquí todos sabemos que en los años 90 también hubo esa tendencia de la creación de tribunales constitucionales. Hoy son una realidad los tribunales constitucionales y yo creo que nadie discute sobre su importancia y sobre su necesidad. Sin embargo, los tribunales constitucionales están para limitar el poder. Entonces la clase política que detenta el poder no ha renunciado a esa lucha que ha mantenido siempre por no tener límites. Y realmente todavía el tema de la tesis de contramayoritaria que se le imputa a los tribunales constitucionales en el sentido de que son jueces que no lo ha elegido el pueblo y que entonces se le dan unos poderes que le dan la posibilidad de dejar sin efecto actos que fueron creados como por el Parlamento, que es elegido por el pueblo. Todavía eso se mantiene y hay muchas dificultades. De hecho, este Congreso va en esa línea, en la línea de que realmente, aun cuando han pasado más de 200 años ya de justicia constitucional, etcétera, todavía la justicia constitucional no se ha consolidado, que hay muchos problemas. Correcto. Digamos que en este debate Schmitt-Kelsen al final salió ganando Kelsen. Así es. Aterrizando un poco en los tribunales constitucionales latinoamericanos, en nuestro país, por ejemplo, tenemos un antecesor del Tribunal Constitucional actual, el Tribunal de Garantías Constitucionales, que lamentablemente no duró mucho y fue desactivado en la década de los 90, pero ahora tenemos un tribunal que, digamos, ha ido estableciendo postulados, criterios, principios constitucionales que son aplicados por los demás operadores del derecho. Entiendo yo que desde el año 2010 me parece que hay un tribunal constitucional en la República Dominicana y quisiera saber si ese proceso que podría decirse como de constitucionalización del derecho también lo ha vivido República Dominicana a raíz de los fallos que ha pronunciado el Tribunal Constitucional Dominicano. Claro que sí, el tema del fenómeno de la constitucionalización del derecho es prácticamente ya universal. Y ya el derecho ya no se limita o no solo se consagra en las leyes y en los códigos, porque precisamente el concepto de constitucionalización del derecho se refiere precisamente a esto, que aspectos que antes solamente se regulaban en la ley, se regulaban en los códigos,
ya hoy día también se regulan en la Constitución. Tú encuentras en la Constitución disposiciones que son propias del derecho civil o del derecho penal, del derecho laboral, etc. Y ahí está la Constitución. Y ya hay una segunda fase del fenómeno de la constitucionalización, que es lo que tú estás planteando, que es la que hace el Tribunal Constitucional. Obviamente que en el caso de la República Dominicana, que como tú decías, realmente se crea el Tribunal Constitucional en la Constitución de 2010 y se pone en funcionamiento en 2011. Pero antes de seguir con el Tribunal Constitucional, quisiera destacar que siempre en la República Dominicana ha habido justicia constitucional, como ha pasado en la mayoría de nuestros países, por lo menos a partir del momento en que adquirieron su independencia. ¿Y por qué digo esto? Porque en la Constitución, en nuestra primera Constitución, que es del 6 de noviembre de 1844, se establecía en el artículo 125 que ningún juez podía aplicar una norma que fuera contraria a la Constitución. Entonces, con ese texto de la Constitución, de esa primera Constitución, ya le estaba dando al juez ordinario la facultad de inaplicar normas que fueran contrarias a la Constitución. Es decir, ahí estaba la base de lo que se considera como el control difuso, que es una técnica desarrollada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1803, en el caso Madison versus Marbury versus Madison. Sí. De manera que sí, que ciertamente ese fenómeno de constitucionalización del derecho es un fenómeno que es la obra del constituyente, que incluye en la Constitución aspectos que antes solo se regulaban en las leyes o en los códigos, y también es función del tribunal, digamos, de los tribunales constitucionales. La influencia que pueda tener las decisiones del Tribunal Constitucional en ese fenómeno de la constitucionalización depende mucho, desde mi punto de vista, de las competencias que tenga ese tribunal. En el caso del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, no solamente tiene competencia en materia de control de constitucionalidad, sino que también tiene competencia en materia de conflictos competenciales, en materia de control preventivo de los tratados internacionales. Y además revisa las sentencias que se dictan en materia de amparo. Perdón. No se preocupe. En materia de amparo. Pero además tiene otra competencia, es que puede revisar sentencias de la Suprema Corte de Justicia en cualquier materia, siempre y cuando cumplan con determinadas condiciones. Eso le da, sobre todo revisando las sentencias de amparo y revisando las sentencias de la Suprema Corte de Justicia en cualquier ámbito, le da la posibilidad al Tribunal Constitucional de trazar líneas jurisprudenciales en materia civil, en materia penal, en materia laboral, de manera que es una competencia que realmente es muy positiva. ¿Y esta revisión de las sentencias de la Corte Suprema las hace de oficio o a pedido de parte? A pedido de parte. Nosotros tenemos en el artículo 277 lo que se conoce como la revisión de sentencias de la Suprema Corte de Justicia. Ese artículo 277 le da la facultad al Tribunal Constitucional de revisar las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, y en el artículo 53 y siguiente de la ley 137-11, que es la ley orgánica del Tribunal Constitucional y sobre los procedimientos constitucionales, se regula ese recurso. Correcto. Y es un recurso que es excepcional, es un recurso extraordinario que para proceder, para ser admisible, tiene que cumplir con determinados requisitos. Por ejemplo, tiene que ser un caso donde ya se hayan agotado todas las instancias en el Poder Judicial. Es decir, que haya habido apelación, que haya habido casación. Pero además, la violación en la cual se puede fundamentar el recurso de revisión tiene que ser una violación que se haya invocado en los tribunales ordinarios. Correcto. Porque la revisión es una especie de queja o querella contra el Poder Judicial. Es decir,
terminó el asunto en el Poder Judicial y una de las partes dice, no me respetaron mis derechos. Pero para poder hacer eso, ir al tribunal, tiene que dar la oportunidad a los jueces. Si no se lo planteaste a los jueces, no puedes irte a quejar al tribunal constitucional. Y hay un aspecto que para mí es muy relevante y que creo que es una de las novedades importantes del sistema de justicia constitucional de la República Dominicana, es que nosotros tenemos el control mixto. Nosotros tenemos control concentrado de constitucionalidad y tenemos también el control difuso. ¿Cómo funciona el control difuso? Bueno, si dos partes están litigando en un tribunal civil y la parte demandada entiende que la demanda se está fundamentando en una norma que es inconstitucional, invoca la excepción de inconstitucionalidad y el juez tiene que revisar esa situación. Y si el juez entiende que es contraria a la Constitución, declara inaplicable la norma, no la anula. Para el caso concreto. Exacto, para el caso concreto. Eso puede ir a apelación, eso puede ir a casación. Luego entonces, si casación mantiene la inaplicación, entonces esa sentencia se puede revisar ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional entonces revisa si real y efectivamente esa norma es o no inconstitucional. Entonces, lo importante de este proceso es que de alguna manera comunica los dos controles, porque siempre al control difuso de constitucionalidad se le ha criticado que es una modalidad de control que genera inseguridad. ¿Por qué? Porque como no se anula, un juez puede decir inaplicar una norma porque es inconstitucional, pero luego puede haber un asunto en otro tribunal en relación a esa misma ley y ese juez puede tener otro criterio. O sea, podemos tener en el sistema dos jueces, uno que aplica la norma porque considera que es conforme con la Constitución y otro juez que la inaplica esa misma norma porque la considera inconstitucional. Entonces eso genera inseguridad, pero con este recurso entonces ya cuando va al tribunal se uniformiza. Ese es el punto. Perdona que creo que me estoy entendiendo. No, estamos aprendiendo muchísimo. Le agradezco más bien. Gracias. Sí. ¿Cuántos magistrados integran el tribunal? Le pregunto esto porque nosotros en el Perú tenemos un problema de carga procesal. Hay solo 7 magistrados para a veces 5.000, 6.000, 7.000, incluso en algunas ocasiones 10.000 expedientes que llegan al año del Tribunal Constitucional, y eso hace que la justicia se vuelva lenta, la justicia constitucional en nuestro país. No sé si eso pasa también en República Dominicana. Hay una obra de Humberto Nogueira Alcalá, es un autor chileno, que es sobre los tribunales y la justicia constitucional en Sudamérica, en los países de Sudamérica. Y ahí él plantea que la cantidad de jueces que debe tener un tribunal debe de ser, digamos, proporcional a las competencias que tenga y además a la carga de trabajo. Y entonces él plantea que los tribunales constitucionales deberían tener 5 jueces, 7, 9 y en casos excepcionales 11 jueces. Ese es su planteamiento. Y en el caso del Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene 13 jueces. Tiene 13. Que a mí me parece que no hay una proporcionalidad con la... Y son elegidos por distintos años, creo, ¿no? Algunos por 6, otros por 9, otros bueno, por... eso ocurrió de una manera excepcional. Ah, correcto. Y fue una decisión correcta. Okay. ¿Por qué? Porque lo que se quiso evitar con ello fue, digamos, cambiarlo a todos juntos. Yo creo que aquí se cambian todos los jueces juntos al mismo tiempo. Y el constituyente dominicano entendió que eso no era conveniente. Porque si tú cambias a todos los jueces al mismo tiempo, todo lo que viene nuevo, entonces la memoria y la experiencia se pierde. Correcto. O sea, es un tribunal totalmente nuevo que viene. Todo lo que hicieron los anteriores, toda la experiencia acumulada de los anteriores se pierde. Lo que se plantea en la técnica del constituyente es que conviene que la renovación sea parcial. Okay. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros no podíamos hacer una renovación parcial, si elegíamos los jueces en la primera composición
todo por el mismo tiempo, porque si lo elige por 9 no lo puede cambiar a los 3 años porque tiene 9 cada uno. Correcto. Entonces lo que se hizo fue que se dividió el tribunal en 3 grupos. 4 jueces que iban a durar 6 años. Entonces esos se cambiaron a los 6 años. 4 jueces más que iban a durar 9 años. Esos se cambiaban entonces a los 9 años. Y 5 jueces por 12 años. Entonces ya esos 5 jueces ya se han hecho 2 renovaciones, solamente faltaría la renovación de esos que están 5 jueces que son por 12 años, y entonces que ya terminan en el 23. Correcto. Entonces ahí ya el tribunal estaría totalmente, renovado. Pero los jueces que están ahí, uno tienen periodos distintos, o sea, no entraron todos juntos. Correcto. Ya a partir del 2023, los cambios van a ser cada 3 años y siempre se va a elegir por 9 años. De hecho, lo que se eligieron cuando cumplieron lo de 6 años, esos fueron elegidos por 9. Cuando cumplimos lo que fuimos elegidos por 9 años, eso también se eligieron por 9. O sea que fue una situación excepcional. Para comenzar, digamos. Sí, para comenzar y para poder garantizar que la renovación sea parcial. Tú tienes entonces que en la primera composición, que cambiaron a 4 jueces, llegaron 4 jueces nuevos. Entonces eso te da a ti la oportunidad de tú combinar a 4 jueces que no tienen experiencia con 9 jueces que sí tienen experiencia. Esa es la idea. Muy sabio, muy sabio. Doctor, le agradezco mucho. Finalmente, una pregunta para terminar. Lamentablemente se nos ha pasado el tiempo rapidísimo, así es el tiempo en televisión. Le pregunto, ¿cómo podríamos hacer para mejorar la justicia constitucional en nuestros países? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, me imagino que tienen el problema de la carga también que le estaba preguntando, ¿no? O sea, ¿qué modificaciones, qué necesitamos para tener una mejor justicia constitucional que, digamos, defienda este principio de primacía constitucional y defienda los derechos fundamentales de la persona? Ahora se habla de un proceso de convencionalización también del derecho. Incorporamos pues los criterios de la Corte Interamericana, por ejemplo, que es muchas veces muy saludable. No sé si usted está de acuerdo con eso. Claro que sí. Yo creo que el sistema de protección de los derechos fundamentales se fortalece en la medida en que se va, digamos, incorporando el control de convencionalidad, porque ya de alguna manera la Convención Americana sobre Derechos Humanos se convierte en un límite al legislador. Es decir, el legislador ya no solamente tiene que pensar en que las normas que dicte deben ser compatibles con la Constitución, sino que también tiene que ser compatible con la Convención. Y yo entiendo que es totalmente razonable porque somos parte de la Convención. Correcto. Entonces, si se ha aprobado la Convención, hay que cumplir con la Convención. Entonces, y más aún también, el control de convencionalidad hace que el propio constituyente tenga límites, porque el constituyente no puede aprobar una constitución que viole la convención. Podría ser una constitución inconvencional, contraria a la convención. Bueno, en el caso de Chile, el tema de la prohibición de la censura previa, la última tentación de Cristo, sí, hubo que reformar la constitución chilena. Exacto. Eso ya ha ocurrido. Y en España se presentó la situación con el convenio de Maastricht, donde, por ejemplo, en España un extranjero que vivía en España, bueno, pero de un país europeo, podía votar en España si tenía residencia. Por ejemplo, un alemán que está viviendo en España puede votar para las elecciones municipales. Okay. Pero ¿qué pasa? Que en el Tratado de Maastricht se estableció que ese alemán que vive en España no solamente debe tener derecho a votar, sino que también puede ser derecho a ser elegido, por ejemplo, como alcalde en un sitio. Entonces, ¿qué hizo el constituyente español? El constituyente español modificó su constitución para ponerlo en coherencia con el Tratado de Maastricht. Bueno,
lo que se está planteando precisamente en este Congreso es que el Estado constitucional se encuentra en su etapa de consolidación. Es decir, tenemos tribunales constitucionales, tenemos constituciones garantistas, constituciones, digamos, social y democrática de derechos, con una lista enorme de derechos fundamentales de diferentes generaciones, división de poderes, pero hay déficits. Hay déficit. Y entonces, aquí lo que se está planteando, y lo planteó esta mañana el ex magistrado del Tribunal Constitucional Español y del Tribunal Europeo, Luis López Guerra, lo planteó. Estamos en una etapa de lo que realmente lo que se necesita es la consolidación del Estado constitucional, de la justicia constitucional, porque tenemos muchos problemas. El problema que tú planteas de la carga de trabajo que tiene una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que los asuntos no se resuelven en plazo razonable. Justicia tardía. Exacto. En materia, por ejemplo, de amparo. Y el otro problema que tenemos es un problema que en los distintos países creo que existe, con matices, pero existe, es con el tema de garantizar el cumplimiento de lo que dice el Tribunal Constitucional. Hay muchos problemas de cumplimiento y de ejecución de la sentencia. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Pienso que lo primero es que realmente los órganos que tienen la responsabilidad de elegir a los jueces elijan a gente que tenga condiciones para ser juez. A gente que reúna las condiciones, digamos, de competencia y de honestidad y de laboriosidad. Que eso no siempre ocurre. Hay mucha gente con condiciones en los tribunales constitucionales, pero eso no es uniforme, ni siquiera en la justicia ordinaria. Siempre a los jueces del Tribunal Constitucional, yo eso no lo critico, lo elegirá el poder político. No hay duda. Porque eso hasta cierto punto es lo que le da cierta legitimidad al tribunal, aunque no lo parezca. Eso es lo que le da cierta legitimidad a los jueces y al Tribunal Constitucional. Porque los jueces no son elegidos por el pueblo. Pero si lo eligen los poderes públicos que fueron elegidos por el pueblo, entonces hay una representación legitimación indirecta. Entonces yo no critico que sean hay diferentes modalidades en los países. Yo no critico que sean los diputados que lo elijan. Por ejemplo, en Costa Rica son los diputados que lo eligen, porque en Costa Rica no hay... Acá pasa lo mismo. Y en Costa Rica no hay Senado. Hay otro sistema que viene sobre todo de España, que es un consejo de la magistratura. Nosotros seguimos ese modelo. Okay. Y entonces nosotros tenemos el Consejo Nacional de la Magistratura. Y el Consejo Nacional de la Magistratura está integrado por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el propio Poder Judicial. Tiene cada uno representante. Yo creo que es el mejor modelo porque es lo que da más legitimación. Eso se critica porque se dice que no lo elijan los políticos. Bueno, pero hay dos alternativas. O lo eligen los políticos o lo elige el pueblo directamente. Y no me parece que sea un buen mecanismo que el pueblo lo elija directamente, porque entonces los jueces, ¿qué van a hacer? Los aspirantes a jueces son los que van a comenzar a hacer campaña como hacen los políticos. Sí. Y luego van a ir allí y van a distinguir entre quienes votaron por ellos. Bueno, eso es un modelo que yo creo que no funciona. Entonces el problema para mí no es que sean los políticos que elijan a los jueces. El problema para mí es que no asuman la responsabilidad de elegir a las personas que tienen las condiciones. Yo creo que ahí es que está el problema. Otras cuestiones tienen que ver con el tema de la estructura del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, nosotros tenemos la gran dificultad de que tenemos un tribunal de 13 jueces, pero no tenemos división en salas. Y el Pleno tiene que conocer todos, con la agravante de que se requiere una votación muy agravada de 9 de 13, inclusive para los amparos. O una mayoría muy calificada. Muy calificada, 9 de 13, que eso es más de las 2/3 partes. Pero no solo para el control de constitucionalidad, sino para la cuestión de los amparos. Y eso desde mi punto de vista, y yo lo viví, esa experiencia, realmente retrasa mucho los procesos.
amparos que duran 2 años, 3 años. O sea, es grave. Esas pequeñas cosas quizás se podrían mejorar, ¿no? Claro, ya son problemas estructurales que se pueden mejorar. Doctor, le agradezco mucho nuevamente a nombre del Tribunal Constitucional, del Centro de Estudios Constitucionales. Para nosotros ha sido un honor tener aquí su participación en esta entrevista. Yo doy por finalizada la misma y nos vemos hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes, el honor es mío. Gracias.